Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, estamos contentos de estar en la presencia del Señor. El Señor está aquí, y no porque me gusta decirlo, sino porque la palabra lo dice, que cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría en medio nuestro. Y se siente la presencia de Dios por medio de la comunión de su Espíritu en medio nuestro. Y cuando adoramos al Señor de corazón, su Espíritu fluye en medio nuestro. Amén. Amén. ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? Bien. Bueno, quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. De hecho, el Señor nos viene ministrando a los líderes y hemos visto que estamos siguiendo la línea del Espíritu Santo y los mensajes que Él quiere hablar con nosotros. El mensaje de esta noche: no te duermas, no te duermas. ¿Y por qué el Señor puso el mensaje en mi corazón, no te duermas? Porque estamos en un momento muy difícil de la humanidad. Y de hecho la palabra dice que estamos en los últimos tiempos. La palabra dice que estamos en los últimos tiempos. Y de aquí para adelante, cada vez más, va a ser más difícil vivir una fe esencial. Va a ser más difícil porque los atractivos del mundo, la tibieza, la comodidad, va a ser un factor que va a robar el corazón de muchos. Y la palabra dice que en los últimos tiempos, el apóstol Pablo decía que una característica muy importante iba a marcar la vida de muchos, que es la apostasía. La apostasía iba a dominar el corazón de las personas, y la apostasía es el enfriamiento espiritual. Las personas están, pero sus corazones están afuera. Muchas iglesias van a estar llenas, pero a la vez vacías. Las personas van a estar adentro, pero sus mentes y sus corazones están afuera. Me gustaría que los chicos puedan poner el texto, Romanos 13, versículo 11 y 12, que nos va a introducir un poco acerca de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. ¿Todos están aquí? ¿Sí? Me gustaría que presten mucha atención, porque la palabra de Dios es lo único que tiene poder para cambiarte. A veces las personas piensan que el pastor ora por mí y mis problemas se solucionan. Te quiero decir que eso no existe. El hecho de que el pastor ore por ti, tus problemas no van a cambiar. Lo que va a cambiar tus problemas es la formación de tu carácter. Y los problemas Dios los va a usar para que tu carácter cambie. Y la palabra tiene un factor muy importante, porque la revelación de la palabra te va a traer luz. La palabra va a aclarar tu corazón. Todas las tinieblas de tu vida van a ser aclaradas por la palabra. Sin el conocimiento de la palabra y sin la revelación de la palabra, tu vida no puede cambiar. Cuando Dios hizo el mundo, ¿cómo lo hizo el mundo? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿cómo lo resucita? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Todo es por medio de la palabra. Entonces me gustaría que prestemos mucha atención en lo que Dios quiere hablar en esa noche. Amén. Bueno, el apóstol Pablo en el libro de Romanos 13, versículo 11, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. El amor de Dios se revela a nosotros cada día, y es demostrado en la forma como Él trabaja en nosotros. Cada padre que ama a sus hijos, y cada padre que quiere ver sus hijos desarrollando, lo primero que hace con sus hijos, que es invierte. ¿Ok? La educación es muy importante, la enseñanza, la educación es muy importante en el desarrollo de una persona. Por eso la mayoría de nosotros, tiene que ver con la educación de sus hijos. ¿Qué hacemos? Invertimos lo mejor que tenemos para dar una educación buena a nuestros hijos. Mi padre, con la sencillez que es, lo sencillo que es, mi padre trató de dar la mejor educación que pudo para mi vida.
Entonces, la educación es muy importante, la instrucción para el desarrollo de la persona. Y de la misma manera, el Dios trabaja con nosotros, porque cuando Dios quiso enseñarnos, como cuando Dios quiso formar nuestras vidas, Él invirtió lo mejor que tenía, que fue a través de la vida de Jesucristo. Y Jesucristo se tornó el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y todo lo que hacemos y todo lo que aprendemos aquí, toda iglesia, una iglesia cristocéntrica, tiene que estar centrada en la persona y las enseñanzas de Jesucristo, porque es el modelo. Cuando Dios quiso enseñar a su pueblo una manera de adorar, Él dio a Moisés un plano, y ese plano era el plano de un templo, y todos los utensilios del templo, y todas las partes del templo, y ese templo en el Antiguo Testamento nada más y nada menos que simbolizaba a Jesucristo. Jesucristo es el diseño de Dios para el hombre. Jesucristo es el modelo de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros construyamos nuestra vida. Entonces es primordial que la vida de Jesucristo sea formada en nosotros. Y así como la instrucción, ¿no?, académica nos va a dar a nosotros herramientas para construir nuestra vida a nivel económico, a nivel personal, la formación espiritual por medio de la obra de Jesucristo nos va a dar a nosotros herramientas para pelear la vida cristiana día a día. Por eso nosotros enseñamos tanto en la iglesia la importancia de la vida devocional, la importancia de la oración, la importancia de la lectura bíblica, porque no vas a crecer. O sea, la iglesia no es como ir a un curandero, que el curandero te hace un igualito y automáticamente, ¿no?, por obra de magia y engaño, supuestamente tu problema se resuelve, porque es una gran mentira. La vida cristiana no es de esa forma. La vida cristiana es paso a paso, es trato tras trato, dificultades tras dificultades, formación tras formación, y tu carácter se va formando, porque en la vida de un hombre y una mujer de Dios, el más importante es la formación, y Dios toma tiempo para formar. Dios no es un Dios de comida rápida. Es lo mismo, hay una frase que dice que el que sabe comer, sabe esperar. Y el que quiere ser un hombre de Dios también tiene que tener ese mismo criterio, esperar. Y la perseverancia, la permanencia es una palabra muy importante dentro de la vida cristiana, porque los tratos de Dios requieren mucha paciencia. Requieren mucha paciencia. El problema es que muchas veces en el medio del proceso empezamos a jugar. En medio del proceso, al no obtener lo que nosotros queremos, o cuando pensamos que el propósito de Dios está tan lejos, empezamos a jugar con el pecado, empezamos a jugar con las cosas. Y el pecado tiene consecuencias desastrosas en nuestra vida. Y las Escrituras, a través del apóstol Pablo, nos insta a despertarnos, porque realmente estamos a las puertas del regreso de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en el texto, si los chicos pueden poner, por favor, el tiempo. Y Pablo aquí no refiere al tiempo cronológico. Pablo está diciendo la etapa. En la etapa que nosotros estamos viviendo ahora. Él dice que es tiempo de levantarnos del sueño. O sea, ¿qué significa el sueño? Las cosas que nos enredan, las cosas que nos atrapan y que las cosas que nos distraen de la verdadera meta, que es la imagen de Cristo siendo formada en nosotros. Nosotros tenemos una meta. Dios tiene una meta para nosotros. La meta para vos y para mí no es que cambiemos el auto, no es que nuestras cosas se solucionen, no es que los problemas familiares se solucionen. Esa es una parte, Dios lo va a hacer. Pero la meta es una sola: formar a Cristo en el corazón. En aquel día que vos te encuentres con Dios, el día que partas para la eternidad, el día que vos ya no estés más aquí, que tu tiempo acá se termine, va a ser una sola cosa que Dios va a pedir de vos. Él no va a pedir tus obras, Él no va a pedir lo mejor que vos hiciste en esta tierra. Él va a pedir una sola cosa: es cuánto de Cristo fue formado en tu vida. En la balanza de Dios solo hay una cosa que va a pesar en aquel día: es Cristo. Es Cristo. Todo lo que construyes en tu vida que no esté centrado en Cristo, eso va a perecer. Eso va a perecer. Todo lo que vos creas hacer de bueno en tu propia fuerza,
todo eso se va a desvanecer. Lo único que va a permanecer en ese día es Cristo. Es Cristo. Y por eso el apóstol Pablo nos insta a que debemos despertarnos del sueño. Yo no sé qué es lo que vos estás viviendo, cuál es la etapa de tu vida. Yo no sé cuáles son las dificultades que vos estés enfrentando, las pruebas. Pero muchas veces nosotros nos adormecemos. Y Pablo dice que la salvación está mucho más cerca de lo que cuando creímos. ¿Qué quiere decir? No, él no está hablando de la salvación de nuestra alma en el sentido, porque ya somos salvos por medio de la obra de Cristo. Pablo está diciendo que la venida de Jesús está cerca. Y él va a decir en el verso 12 que cuanto más cerca estemos de la venida de Jesús, más el pecado, más el mundo y más nuestra propia naturaleza va a tener incidencia sobre nosotros. Porque va a venir para destruirnos. Cuanto más cerca estemos de la venida de Jesús, más el círculo se va a cerrar en contra de nosotros. El mundo se va a cerrar en contra tuyo. El diablo va a pelear con todas sus fuerzas para destruir. Nosotros tenemos dentro de nosotros un enemigo que también nos va a echar atrás, que es nuestra carne. Entonces en el verso 12, él dice, la noche está avanzada, que significa que la noche es todas las obras de las tinieblas. El poder del mundo que se está cerrando. Hay mucha inversión en el mundo, hay mucha inversión de parte del enemigo para que tu alma sea destruida. Pero Pablo dice, desechemos, porque es algo que nosotros lo tenemos que hacer. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dejemos de jugar, dejemos de entretenernos, dejemos de perder tiempo con cosas que no valen la pena y vistámonos las armas de la luz, vistámonos de Cristo, vistamos de la obra de Cristo, de la obra de justificación de Cristo, porque en Él somos justificados. Amén. Yo no sé lo que vos estás pasando, no sé cuál es el momento de tu vida, pero quiero decirte en esta noche, quiero darte 2 ejemplos de personas que jugaron con su vida. Quiero darte dos ejemplos de personas que durmieron espiritualmente y pagaron un precio muy caro por eso. La primera persona en la cual vamos a ver en esa noche es Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Bueno, les voy a contar brevemente un pantallazo general. Sansón fue un hombre llamado por Dios y tuvo el privilegio de que su nacimiento haya sido anunciado. Hay muy pocas personas en la Biblia que su nacimiento fue anunciado por un ángel. ¿Y sabe el privilegio que tuvo Sansón? Que el libro de Jueces, capítulo 13, los que quieren leer después en su casa pueden leer, es fantástica la historia. Dice que el ángel de Jehová se aparece a la mamá de Sansón. Y la mamá de Sansón era estéril. Es increíble que cuando Dios quiere hacer algo grande, Dios siempre usa una persona con menos posibilidades, ¿no? Cuando Dios quiso formar una nación, Dios elige un viejo, Abraham. Cuando Dios quiere liberar el pueblo ahora, Dios elige a quién? Una mujer estéril que no podía tener hijos. Y viene el ángel de Jehová. ¿Y sabe lo que es el ángel de Jehová? Es Cristo. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una cristofanía, es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea, Sansón tuvo el privilegio de nacer a través del anuncio del mismo Cristo a sus padres. Él tuvo un llamado especial de parte del Señor y su llamado era ser un nazareo. El voto nazareo era un voto que muy pocas personas tenían y era un voto de consagración total. Ese voto de consagración podía ser parcial en el sentido de que durante un periodo de tiempo, y en algunos casos era un voto que duraba toda la vida, tanto como mujeres como hombres. Pero en el caso de Sansón, el voto nazareo era un voto que iba a tomar toda su vida. En ese voto había 3 cosas importantes que él no podía hacer. Primero, no podía tomar nada que tenía alcohol. No podía tomar vino, no podía comer uva, no podía cortarse el pelo y no podía tocar ningún cadáver, no podía tocar ningún cuerpo de muerto, ni animal, ni humano, ni nada. Nada que estuviera contaminado. Otra cosa importante, él tenía una sola misión, una sola.
Él no fue llamado para ser un profesor, un maestro. Él no fue llamado para nada, para ser un sacerdote. Él solo tenía una sola misión. Su misión era liberar a Israel de los filisteos. Una sola misión, una sola. Y él fue dotado de una fuerza descomunal. Ahora, lo interesante aquí es que la Biblia no dice que él era fuerte en el sentido natural. La Biblia no menciona que él tenía músculos. No sé si ustedes ya prestaron atención. Él no es recordado por ser grande. La Biblia no nos menciona que él era una persona fuera de lo común en el sentido humano, aspecto físico. Pero sí la Biblia dice que tenía una fuerza descomunal. Y la fuerza que él tenía venía del Espíritu de Dios en él. Si quieren leer, vamos a abrir las Biblias en el libro de Jueces 13, 1 al 5. Los chicos pueden poner. Jueces 13, versículo 1 al 5. Dios empezó a usar Sansón con victoria contra los filisteos. Y algo importante, él iba a comenzar la victoria sobre los filisteos, pero no iba a terminar. Él iba a comenzar. Dios iba a terminar con los filisteos a través de David, pero Sansón iba a empezar. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, o sea, una generación. Durante una generación el Señor los entregó a los judíos en manos de los filisteos porque ellos habían corrido su corazón de Dios. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz a un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues de aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Este era su propósito. Antes de nacer, Dios ya había trazado un destino para ese hombre. Ahora vamos a ver un poco los errores de Sansón. Era una persona importante, un líder. Desde su temprana edad, él desprecia el llamado de Dios. Despreció el llamado de Dios, haciendo todo lo contrario que su pacto requería. Si ustedes van a leer después Jueces 13, 14, 15, van a ver algunos episodios de su vida que muestran cómo él jugó con la unción de Dios. Lo que hacía que él tuviera una fuerza descomunal no provenía de él, provenía de la presencia del Espíritu en él. De la misma manera que cuando Dios quiere usar tu vida, mi vida, tu vida, no proviene de nosotros, proviene de su Espíritu en nosotros. Y muchas veces corremos el peligro de despreciar los mandamientos de Dios, creyendo y atribuyendo que lo que hacemos es porque nosotros tenemos un mérito. Desobedeció a sus padres. Él tenía una debilidad muy fuerte. Él le gustaba a las mujeres, que hasta ahí no es algo del otro mundo, porque naturalmente un hombre le tiene que gustar a una mujer. Pero ¿cuál es el problema? Que justo él se encariñó con una mujer filistea, y los filisteos eran enemigos de Israel, y Dios había levantado él para destruir a los filisteos, pero él se encariña justo con una filistea. Es imposible destruir a los enemigos cuando nosotros nos emparentamos con el enemigo. Es imposible. Es imposible que nosotros destruyamos o hagamos lo que Dios nos llamó a hacer cuando hacemos todo lo contrario a que Dios estableció para nosotros. No escuchó el consejo de sus padres. Sus padres le dijeron: hay tantas mujeres en Israel, justo te va a gustar la filistea. Pero él dijo: no, yo quiero aquella. Y se empecinó y fue y lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Personas de Dios te aconsejan y te dicen: no es por acá, esta persona no es para ti, ese camino no es para vos. Pero la desobediencia
Y la obstinación nos hace ir por ese camino. Y la vida de él fue marcada por un declinio. Un declinio. Fue yendo cada vez peor. Tuvo victorias, muchas victorias. La Biblia menciona acá mismo en Jueces que con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. 1000 hombres. Y todo el mundo quería saber de dónde viene la fuerza de Sansón. Y ahí yo puedo concluir que no era una persona extravagante a los ojos, no era una persona que tenía un lomo que no podía hacer, era una persona común, pero tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Tuvo victorias, pero ¿sabe lo que pasó con las victorias? Él atribuyó el poder de Dios a sí mismo. Usó el poder de Dios para su beneficio personal. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas a Dios? Dios nos da cosas, nos da dones, nos pone en lugares, pero lo usamos para beneficio propio. Sansón no fue elegido para eso, él fue llamado para bendecir a una nación. De la misma manera que vos y yo fuimos llamados a destruir las fortalezas del enemigo. Fuimos llamados a predicar el evangelio. Fuimos llamados a llevar el amor de Dios a muchos, pero muchas veces nos entretenemos con los dones que Dios nos da para nosotros, de manera egoísta. Además de eso, él se prostituye con una ramera, un hombre que debería ser completamente consagrado a Dios. Se prostituye con una prostituta y va en declinio. Se va adormeciendo cada vez más. Cada vez su radio de acción es más depravado. Pero por increíble que parezca, aún así Dios lo seguía usando. ¿Sabe por qué muchas veces Dios te usa aunque vos estés mal? No sé si ya parece para pensar, ¿por qué Dios te usa aun cuando vos estés mal? Porque Dios tiene amor a la gente. Dios ama a las personas. Y aunque vos estés mal, Dios te puede llegar a usar. Pero no significa que las cosas están bien para ti. Él siguió teniendo victoria, pero su carácter estaba cada vez más contaminado con el pecado. Y hubo un último acontecimiento que fue la culminación del golpe del enemigo en su vida. Dalila. Dalila era una mujer que fue comprada por el enemigo para destruir a Sansón. Y Sansón estaba pero tan adormecido espiritualmente, que la mujer le pregunta 4 veces cuál era el secreto de su fuerza. Y ese juego de engaño lo mató. El juego de mentiras en su vida tuvo un triste final. Y él descubre su corazón a Dalila. Al descubrir su corazón, él se duerme en la pierna de ella. Ella llama a los filisteos cortan su cabello. Y no era que la fuerza de Sansón era porque el cabello era largo. El cabello largo de Sansón era la señal del pacto que él tenía con Dios. Aquí la presencia de Dios se retira de Sansón. La presencia de Dios se va de él. Y él pasa a ser un hombre común. Y por increíble que parezca, cuando se despierta del sueño, él cree que todavía tiene la fuerza para lograr lo que él cree que puede lograr, pero para su sorpresa, la presencia de Dios ya no estaba más con él, y el enemigo lo somete, el enemigo lo ciega, el enemigo saca sus ojos, y aquel que era un líder en su pueblo, un héroe, pasa a ser una burla, un instrumento de burla del enemigo. Los enemigos lo llevan a él al templo de su Dios y pasan a jugar con él. Y él pasa a ser un instrumento de burla. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un propósito hermoso de parte de Dios, pero porque jugamos con el pecado, pasamos a ser la burla de los demás? Cuando nosotros presentábamos a Cristo a las personas, éramos ejemplo para las personas, pero por malas decisiones, por alejarnos de Dios,
Las mismas personas que nos admiraban son las mismas personas que hoy te dicen, mira, la vida de aquel que hablaba tanto de Dios, mira ahora cómo está. Mira su vida. Y pasamos a hacer burla para el enemigo. Y las consecuencias. Perdió la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el peor castigo para vos y para mí? Perder la presencia de Dios. Lo único que puede quitarte la presencia de Dios es el pecado. Es el pecado. Yo no sé cuál es el pecado que peleas en tu vida. No juegues con el pecado. El pecado en la vida de Sansón empezó muy pequeño. Empezó con una desobediencia a sus padres. Después fue creciendo. Y terminó en las piernas de una mujer que lo entrega a sus enemigos por un par de monedas. Y Sansón, ciego, porque ya estaba ciego espiritualmente hace mucho tiempo, ahora pasa a ser un instrumento de burla para sus enemigos. Le quitaron los ojos, le dejaron ciego, porque ya estaba ciego espiritualmente, y ahora pasa a ser esclavo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pasamos a ser esclavos del pecado porque jugamos con el pecado? No juegues con el pecado, vas a pagar muy caro, vas a perder mucho tiempo. Te va a costar muchas cosas en tu vida jugar con el pecado. El pecado es tan grotesco para Dios que Dios dio a su mismo Hijo para morir por el pecado. El pecado es tan repugnante para Dios que Él mismo tuvo que venir como hombre a solucionar el problema. Cuando miramos el Antiguo Testamento, el sistema del culto del Antiguo Testamento era una carnicería, ¿no? Prácticamente. Porque tenían el altar donde ellos sacrificaban los animales y el sacerdote con su pulgar agarraba la sangre del animal y ungía los cuernos del altar. Todo ese simbolismo es para mostrar al hombre cuánto el pecado es repugnante para Dios. No juegues con el pecado. La vida de Sansón refleja a un cristiano carnal, una persona carnal, que solamente le interesan las cosas de la carne. Una persona que viene a la iglesia, pero no le importa la palabra de Dios, no le importa obedecer a Dios, no le importa lo que Dios está diciendo. Importante que el pastor me ore y me bendiga y me voy a mi casa, sigo mi vida carnal como siempre. Me interesan mis cosas, mi vida. La vida de Sansón es una vida de un precio muy caro, por no importarse con las cosas de Dios, por no importar a Dios, por no hacer caso a las advertencias, por jugar con el pecado. El adormecimiento te va a costar muy caro. Despiértate. Si hay pecado en tu vida, si el pecado está ganando terreno, anda a un hermano en la fe, anda a tu pastor, a un hermano y decir, hermano, ayúdame. La segunda persona que jugó con el pecado y tuvo también consecuencias desastrosas en su vida es la vida del conocido David. Algunas características de David. Elegido por Dios para reinar. Fue ungido y el Espíritu Santo lo llenó. Siendo un adolescente, petizo, chico, David vence un gigante por medio de la unción del Espíritu Santo. Fue sometido a un trato de Dios que lo consolidó como un hombre conforme al corazón de Dios. Ganó todas las batallas que peleó. El único rey en la Biblia, el único líder que ganó todas las batallas que peleó. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Fue conocido por todos los pueblos como un héroe. Fue un adorador nato. Compuso todos los salmos en la Biblia. Fue un luthier excelente. Compuso muchísimos instrumentos. El libro de Salmos es conocido por los judíos como el himnario de Israel. Y fue un líder sensible al corazón de Dios. Y fue un líder sensible a las personas. Pero hubo un momento en su vida, y aquí quiero llamar la atención para algo. Cuidado. El punto más alto de tu vida puede ser el comienzo de tu caída. El punto más alto de tu vida puede ser el comienzo de tu caída. Por eso el apóstol Pablo dice, aquel que cree estar firme, cuide que no caiga. Cuando David había conquistado todos los reinos,
había extendido sus dominios. Ya Saúl había muerto. David ya estaba consolidado en Jerusalén, en Judá. Todo el reino estaba en paz. Fue el momento más peligroso. Y a mí me gusta pensar que en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, los chicos pueden buscar, el ocio le costó muy caro a David. Y justo estamos en un tiempo donde el ocio es la debilidad más preponderante de nuestro tiempo. El ocio, el tiempo muerto. Segunda de Samuel 11, de 1 al 26. Dice así: y aconteció al siguiente año. ¿Qué quiere decir? David había peleado, ganado un montón de batallas, había hecho muchas proezas, consolidado un reino. Y aquí el autor del libro dice: aconteció que al siguiente año, o sea, David estaba tranquilo, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hacía? Un hombre de batalla, un guerrero, se había quedado en su casa. Versículo 2. Esa es la parte que más me llama la atención, porque todo sucede en un día. Todo. Tu vida venís cayendo, te venís adormeciendo. El pastor habla y vos no escuchás. Los hermanos hablan y vos seguís de largo, pero todo sucede en un día. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué hacía David en su cama a la tarde? Un hombre de guerra, un guerrero, durmiendo a la tarde. Nosotros cuando vemos eso, ¿qué vemos? Que hay un proceso en la vida de David, de decadencia. David no es así. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros empezamos a declinar en la fe, empezamos a hacer cosas que normalmente no lo hacemos. Empezamos a caer en cosas que comúnmente no caemos. Empezamos a abandonar prácticas, ¿no? Lectura bíblica, oración, hablar de Cristo. Empezamos a decaer en cosas que no lo hacemos normalmente. Y aquí, que se levanta David por la tarde y pasea por su casa. Y justo cuando David pasea por su casa, ¿quién ve David? ¿No? Y dice que paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo quiero llamar la atención acá para los hermanos que no era la primera vez que David vio esa mujer. Porque ya hacía mucho tiempo que David estaba en su casa. Hasta que un día pasó, pero ya venía de un proceso. Toda caída de un hombre de Dios, toda caída no es de la noche al día, es un proceso. El declinio en la vida de una persona es un proceso. Se levantó David de su lecho, versículo 2, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. David era el rey. Y enviar a preguntar por ella era lo mismo que decir, David la mandó a buscar directamente. Ya estaba lleno de pasto David. Un hombre sensible a Dios, aquí pasa todas las alarmas. Rompe todas las barreras David. Viste que muchas veces, por lo menos veo en mi vida, el Señor construye muros en nuestra vida, ¿no? El Señor construye, por así decirlo, barreras que te van dando indicios o esas barreras te protegen para que vos no te equivoques. Pero cuando nosotros empezamos a declinar, ¿qué hacemos normalmente? Empezamos a pasar esas barreras. Pasamos una, pasamos otra, y pasamos otra, y pasamos otra. Y cuando nos damos cuenta ya rompimos todas las barreras, ya obviamos todas las advertencias, hasta el punto de que embarrarnos total.
Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. ¿Sigue? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Un día de ocio. Un día de pornografía más, un día de fornicación más, un día de mentiras más, un día de engaños más, te puede llevar a una destrucción sin precedentes. ¿Y qué pasa con David? David se aleja de Dios. En el final del capítulo 11, aquí de segunda de Samuel, habla que lo que hizo David no fue bueno los ojos de Dios. Vamos a ver las consecuencias. Primero, David pierde la comunión con Dios. David queda un año lejos de la presencia de Dios. El Salmo 32 refleja muy bien el estado de David. Un año sin la presencia de Dios. Él perdió el gozo por su salvación. El hijo engendrado con esa mujer muere. Dios derrama un juicio sobre la vida de David y ese juicio destruye a su familia. El hijo Amón viola a su propia hermana. El hijo de David, Amón, viola a su propia hermana y David no hace nada. ¿Y qué va a hacer David? Había cometido pecado y ya no tiene autoridad para retar a su hijo y no hace absolutamente nada. Absalón, dolido por lo que pasó a su hermana, va y mata a Amón y huye. Tiempos después, Absalón vuelve y trata de usurpar el reino a David. Y Dios había dicho a David que porque él había pecado gravemente, uno de su casa se iban a acostar con sus mujeres en plena luz del día. Y es lo que pasa con Absalón. Absalón se acuesta con las mujeres de su padre en plena luz del día y a la vista de todos. La vida de David está en peligro por su propio hijo, tanto que David tiene que huir de una hora para la otra, tiene que huir. Y muchos de la casa de David mueren porque Absalón los mata. O sea, Dios permite un juicio en la casa de David. Porque David quebrantó su comunión con Dios, mató a un inocente, quedó con su mujer, envíale el inocente al frente de batalla para que muera. Por causa de ese pecado, de adormecerse espiritualmente, de estar en su casa cuando no tenía que estar, esa calamidad es derramada sobre la vida de David. Y más adelante, su hijo Absalón es asesinado. O sea, David fue un líder, un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un mal padre. No fue un ejemplo para sus hijos como padre, pero aún así fue un hombre conforme al corazón de Dios. El adormecimiento trae consecuencias desastrosas. El letargo siempre es la entrada libre al pecado. Ahora, lo maravilloso de todo eso es que tanto en la vida de Sansón como en la vida de David, el arrepentimiento fue lo que hizo que ellos, a pesar de todo, cumplieron el propósito de Dios. Sansón, en el último momento de su vida, siendo ahí la burla de sus enemigos, el tiempo pasó, él se arrepintió, ciego, débil, su pelo comienza a crecer de nuevo, la presencia de Dios vuelve a su vida y él, apoyado en las columnas del templo pagano, clama al Señor por última vez y dice: Señor, yo sé que fallé, pero dame la oportunidad de vengarse de los enemigos de tu pueblo. Y él, apoyado en las dos columnas principales del templo, desploma el templo y él muere, matando más en su muerte que en su misma vida. Y nos hace mostrar cómo Dios aún en el final de la vida de un hombre es misericordioso para restaurar. Y aquí Sansón tipifica a Cristo. Cuando Cristo descendió en el infierno,
Cuando Jesús estuvo muerto 3 días, Jesús desciende al infierno, pisa la cabeza de la serpiente, destruye el poder del infierno y nos da a nosotros la libertad a través de su obra. Sansón, a pesar de haber equivocado, a pesar de haber caído, a pesar de haber hecho todo lo que no tenía que hacer, pero al final de su vida vuelve a Dios y Dios lo restaura y Dios cumple el propósito establecido para su vida. Al igual que David se arrepiente. El Salmo 32, el Salmo 51 es una muestra del corazón arrepentido de David. Y él dice al Señor: Señor, vuelve el gozo por tu salvación. Señor, pequé, contra ti he pecado. Y el Señor lo limpia, el Señor lo restaura, el Señor lo transforma, el Señor lo levanta. Y a pesar del juicio que vino por su casa, aún así David es el precursor de Cristo. Tanto que a Jesús se dice: Jesús, el hijo de David, la raíz y la generación de David. Porque un hombre arrepentido, el corazón de Dios clama por un hombre y una mujer arrepentido. Yo no sé si vos has estado jugando con el pecado, si has estado dando un libre acceso al pecado a tu vida, pero te quiero decir que aún hay esperanza para ti, aún hay esperanza para que vuelvas a Dios, para que dejes tu pecado, que abandones tu pecado. No hace falta tener que comer todas las consecuencias del pecado. Podés hoy arrepentirte, abandonarlo. La palabra de Dios dice: bienaventurado aquel que confiesa el pecado y lo deja. Si vos abandonás el pecado, si vos lo dejás el pecado, el Señor te restaura de nuevo. No te duermas. No importa cuánto tiempo tengas de iglesia. Si te adormeces espiritualmente, la caída es inminente. Por eso Pablo decía: aquel que cuide, aquel que cree estar firme, cuide que no caiga. Conclusión, hermanos. Es tiempo de despertarnos de la tibieza espiritual, por favor. La apatía espiritual. El estar y no estar. O sea, Dios no necesita que hagas nada para Él. Vos necesitas servir al Señor. Pero si lo vas a hacer, hazlo con todo tu corazón. Dios siempre tiene un camino de vuelta. Es tiempo de despertarnos del sueño. Hay un legado aquí para nosotros. Y no hay tiempo que perder. O sea, tenemos que pensar que nosotros un día nos vamos a pasar de ese mundo. Y el problema es lo que queda después. No podemos distraernos porque hay un legado que dejar a la futura generación. Estoy leyendo el libro de Jueces y estoy viendo la decadencia del pueblo de Dios. Y la decadencia del pueblo de Dios viene porque sus corazones se han apartado de Dios una y otra vez. Y los líderes que se levantaron, si bien que liberaron el pueblo, pero no hicieron un trabajo de hacer discípulos, de formar el corazón de las personas. La única forma de perpetuar la obra de Dios en ese mundo es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y no podemos distraernos. No podemos dormirnos espiritualmente, porque vamos a pagar caro. Capaz vas a perder la salvación de tus hijos, de tus amigos, de tus hermanos si te dormís. David pierde un montón de hijos por adormecerse espiritualmente. Sansón pasa a ser la burla de los enemigos. Fue el último de los jueces y podría haber terminado con llave de oro, pero terminó siendo la burla de los enemigos. Al final el Señor cumple el propósito todo, pero su vida se perdió. Necesitamos estar despiertos porque el enemigo va a venir. El enemigo va a venir sobre tu vida. Va a venir. Ya lo está viniendo sobre tus hijos. El enemigo ya está viniendo sobre tus hijos. La única forma de permanecer es que el fuego de Dios siempre esté encendido en nosotros. Y hay 3 maneras o 4 maneras por lo cual el fuego de Dios se enciende en nosotros. Y lo voy a hacer de manera muy breve. Primero, a través de la búsqueda personal. Es tu responsabilidad mantener el fuego encendido. No es la responsabilidad del pastor o de los líderes. Es tu responsabilidad mantener el fuego encendido. Segundo, lectura bíblica. Conocemos más del equipo de fútbol que de Dios.
conocemos más de las novelas que pasan en la TV que el carácter de Dios. 3, consejo pastoral. Cuando el pastor, cuando los líderes te dicen algo, hace caso. Hace caso. Es mucho más difícil para nosotros como líderes tener que decirte las cosas como son. Es mucho más difícil. Sería mucho más fácil para nosotros no decirte nada. Porque sabemos que muchas veces al decir la verdad a alguien, las personas se van a enojar, las personas no van a estar bien. Pero cuando un pastor te tiene que aconsejar es porque ya pasó por eso y sabe el camino y sabe el fin que eso va a dar. Hace caso a tu pastor. Sansón no hizo caso a su padre y su vida podía ser muy diferente. Hace caso a tus líderes, hace caso a tus autoridades. Y 4, la comunión con el cuerpo de Cristo. La comunión con la iglesia, con el cuerpo. Estarmos juntos, unidos, apuntando hacia una misma dirección. Son 4 elementos, por así decirlo, 4 formas de mantener el fuego encendido y permitir que el adormecimiento no venga sobre nosotros. No te duermas espiritualmente. Vamos a cumplir nuestro llamado hasta el fin y vamos a dejar un legado de fe. Amén. Yo anhelo que mi hija, cuando yo no esté en ese mundo, ella pueda ser una luz. Anhelo que las personas que gané para Cristo, las personas que formé, puedan continuar la obra que yo dejé o que voy a dejar. Anhelo que mi futuro bebé pueda ser un instrumento delante de Dios. Y es mi responsabilidad como padre formar a mis hijos, naturales y espirituales, para que la obra de Dios siga adelante. Ese es tu legado, ese es nuestro llamado. Permanecer en Dios para dejar ese legado a otros. Así que no te duermas, porque la vida no termina con vos. Sansón creía que la vida, todo pasaba por él. Todo empezaba y terminaba en él. Y él no entendió que la vida no terminaba con él. Él tenía que cumplir una misión, que era liberar a su pueblo. Pero él jugó con eso. La vida no termina con vos. Vos no sos el centro del mundo. No es que todos tus caprichos tienen que ser realizados. Vos no estás aquí en ese mundo para tener caprichos. Vos estás en ese mundo para cumplir un propósito. Por eso no puedes dormirte. Porque si dormís espiritualmente vas a pagar caro. En esa noche espero que la palabra del Señor nos despierte. A que podamos leer su palabra, orar, buscar a Dios, estar en comunión, aprender de uno de otros, escuchar el consejo de nuestros líderes, porque el deseo de Dios es formar nuestras vidas a la imagen de Cristo para que podamos dejar ese legado en la vida de otros. Hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo que está en llamas. Iglesia, no tenemos idea de lo que está viniendo sobre nosotros. En serio, a veces pienso que estamos tan encapsulados en nuestro mundo, en nuestros propios problemas, en mi problemita, en lo que me pasa. Iglesia, hay algo más grande que eso. Está viniendo algo muy grosso sobre el mundo que está destrozando vidas, está adormeciendo personas y te va a adormecer a ti también. Te va a matar espiritualmente también. Por favor, no permitas que la tibieza te duerma. No estés aquí, pero que estés con el corazón en otra cosa, porque es tu vida. Anhelo que por favor escuche esas palabras. Y si sentís que estás en tibieza espiritual, si sentís que realmente hay cosas que no te importan, porque puede pasar. A mí me pasó momentos de mi vida donde daba lo mismo. Vengo como no vengo, canto como no canto, escucho, entra por acá y sale por acá. No me importan los demás. Las cosas pasan al lado mío, yo no los veo. Las personas se pierden al lado mío y no me importa que se pierdan. Pero hasta que el Señor viene, muchas veces nos sacude y permite circunstancias que nos quiebre para hacernos volver otra vez a su camino. Si vos hoy te sentís así, hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de cambiar. La grandeza de Dios es que siempre hay un camino de vuelta. La grandeza de Dios es que Dios nunca, jamás rechaza a nadie. Y si deseas que tu corazón arda por Dios como una vez ardió, o nunca tu corazón ardió por Dios y vos deseas, Señor, yo quiero tener eso que tanto dicen, hoy lo puedes buscar delante del Señor. Es para ti.
Todo lo que Cristo conquistó en la cruz es para ti. Todas las promesas de la palabra de Dios es para tu vida. Si deseas realmente, yo quiero que pase el frente, pero no pase el frente para que el pastor ore por mí, para que las cosas vayan bien. No, pasa al frente, Señor, yo quiero un cambio en mi vida.